Hola, hola, hola. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 11, el segundo de los trabajos sobre técnica del psicoanálisis. Tiene por título sobre la dinámica de de la transferencia. Estoy acostumbrado a decir transferencia, de transferir, de ir de un lado a otro, pero tiene que ver, es la misma idea, ¿vale? Literalmente es transferencia, no transferencia. Pero esto incluso pudo haber cambiado por las traducciones. Ajá. Estamos ahorita en la página 95. James Strachey incluye, junto con sus ya acostumbradas menciones de las ediciones en alemán y traducciones al castellano, que voy a omitir, una pequeña introducción. Dice, pese a que Freud incluyó este trabajo, publicado en enero de 1912, en la serie sobre técnica, es decir, sobre técnica del psicoanálisis, por su naturaleza es un examen más bien teórico del fenómeno de la transferencia y de la forma en que opera en el tratamiento psicoanalítico. Freud ya había abordado la cuestión en algunas breves puntualizaciones al final del historial clínico de Dora. Véase volumen 7, páginas 101 a la 103. La trató con mucho mayor extensión en la 27 y la 28, la conferencia 27 y 28 de sus conferencias de introducción al psicoanálisis del volumen 16. Y hacia el final de su vida hizo varios comentarios importantes al respecto de de la transferencia en el texto Análisis terminable e interminable en 1937. Esa es toda la introducción del texto. Pasamos ya a la página 97. Perdón. Lo que sigue ya serán palabras del doctor Sigmund Freud. Mm, Ay, listo. Me hacía falta un poquito de agua. Tengo la garganta un poco cerrada por haber comido una salsita. Salsa. Pero bueno, dice Freud, el tema de la transferencia, difícil de agotar, ha sido tratado brevemente en esta publicación por W. Stickel de manera descriptiva. Antes de continuar, en esta breve publicación se refiere, aquí dice la nota número uno, al Centralblatt für Psychoanalyse, que es el periódico central de psicoanálisis donde se publicó por primera vez este trabajo. Ajá. El trabajo de Stickel o Steckel. Ajá. Yo quería, dice Freud, añadir aquí algunas puntualizaciones a fin de que se comprenda cómo ella se produce necesariamente en una cura psicoanalítica y alcanza su consabido papel durante el tratamiento. Antes de continuar, debemos recordar que literalmente Freud no ha hecho una descripción de un análisis, es decir, de un proceso de análisis. Hemos estudiado los casos clínicos, pero en estos casos clínicos, Dora, el hombre de las ratas, el pequeño Hans, se han hecho observaciones muy concretas y muy pequeñas sobre lo que consiste, lo que hace un analista durante el análisis. Pero bueno, al respecto de ¿cómo decir? La cura psicoanalítica, antes de entenderla como la meta del psicoanálisis, es el proceso o la introducción que hace el analista del individuo para el individuo mismo, para su analizante. El analizante para observarse a sí mismo. Ajá. Eso ya es la cura. No es dejar los síntomas atrás, sino, por ejemplo, enfrentar las resistencias, la observación de sí. Ajá. No es una meta. Y al mismo tiempo podríamos decir, es una meta mucho más concreta, mucho más directa, mucho más puntual antes que hacer a un lado los síntomas neuróticos. Ahorita vamos a continuar con el texto. Aclaremos esto, dice Freud. Todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que va a satisfacer, ¿vale? En su vida, a lo largo de toda su vida.
así como las metas que habrá de fijarse. Nota a pie de página número 2, es una nota un poco extensa y es una nota hecha por Sigmund Freud, que antes de empezar la nota me llama la atención cómo es que el doctor Freud menciona la conducta amorosa en un texto de transferencia. Ajá. La nota 2 nos dice, debemos defendernos en este lugar del reproche, fruto de un malentendido, de que soslayamos la significación de los factores innatos o constitucionales por haber puesto de relieve las impresiones infantiles. Soslayamos, es decir, dejamos a un lado, limitamos la importancia, la significación de los factores innatos. De hecho, eso es algo que yo también hago en mi propio libro, y es que realmente no se puede defender que todo en el individuo sea innato, todo. Porque entonces, y de hecho lo menciono yo en mi libro, por algo menciono yo el crimen, estaríamos castigando a la biología y no a los sujetos. Es necesaria una delimitación, y esto es algo específico del psicoanálisis en cuanto al ejercicio de la voluntad. Y esto lo menciono enfatizando específico del psicoanálisis. Digámoslo así, la voluntad es un fenómeno observable, distinguible, específica y exclusivamente del psicoanálisis. No se puede explicar, por ejemplo, el ejercicio de la voluntad humana a partir de, por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual. Ejercicio de la voluntad. Se busca cómo influir en la voluntad, pero justamente la voluntad queda fuera de contexto al momento de acercarnos como objeto de estudio al organismo humano y a lo orgánico, a lo biológico, ajá, que es lo que presume la psicología cognitivo-conductual y toda la rama de estudio del condicionamiento operante y condicionamiento clásico. Se trata de destacar lo orgánico y ciertamente se deja a un lado lo humano. Ahorita regresamos al texto. Estamos en la nota número 2 haciendo referencia a que el mismo Freud dijo, vamos a hacer a un lado lo innato, hacer a un lado. Ajá. No podemos descartarlo porque ciertamente la biología nos influye, pero no nos determina. Regresando al texto, semejante reproche brota de la estrechez de la necesidad causal de los seres humanos. Repito, semejante reproche de hacer a un lado lo orgánico, lo innato, digamos, la herencia, brota de la estrechez, de lo limitado, de una ceguera, de una voluntad de la necesidad causal de los seres humanos, que, en oposición al modo en que de ordinario está plasmada la realidad, quiere darse por contenta con un único factor causal, es decir, así somos. Ya, no hay que buscarlo más. El criminal es criminal porque nació criminal. Yo soy hombre porque nací hombre. Ajá. Bueno, y ahorita está justamente en una cuestión de dura, ¿cómo decirlo? De duro cuestionamiento el factor congénito, el factor orgánico, determinados por la biología. Ajá. Vamos a continuar, ¿vale? Eh, el psicoanálisis ha dicho mucho, dice Freud, sobre los factores accidentales de la etiología. Voy a traducirlo esto. Los factores, aquí con accidental, no nos vayamos por el entendido de ¿cómo decirlo? Un accidente ay, se me fue. Tuve un pequeño accidente y derramé el vaso con agua. Cuando aquí dice accidente se refiere a momentos específicos, a acciones específicas. Ujú. De la etiología, es decir, del origen de, por ejemplo, hablando del crimen, no solo nos debemos enfocar a los factores genéticos en cuanto a la herencia genética que trae un organismo. Factores accidentales podrían ser, por ejemplo, una influencia durante una etapa de vida, no infantil, sino más bien ya con
cierta conciencia y con cierto ejercicio de la voluntad propia. Ujú. Pensaría yo, por ejemplo, un compañero, una compañera, una pareja, imagínense eso. Y esto, de hecho, de esto hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del crimen. Hombres o mujeres que, digámoslo así, de forma dramática, fueron corrompidos por su pareja y de repente, de tener una vida tal vez no santa, pero ciertamente tranquila, se hicieron criminales de alto vuelo, ajá, de gran perspectiva criminal. Ujú. Y señalamos en estos casos a los pervertidores, que realmente no es así. Es una cuestión de, ¿cómo decirlo? O bueno, no necesariamente es una cuestión perversa. Es una cuestión de organización de diversos criterios dentro de cualquier sociedad. Ajá. No puedo decir que los criminales sean gente libre, digamos intelectualmente, pero sí suelen ser personas que se toman ciertas libertades en su contacto social. Ujú. Ahorita no voy a ahondar mucho al respecto porque si no nos desviamos mucho del tema. Regresando al texto, voy a repetir. El psicoanálisis ha dicho mucho sobre los factores accidentales de la etiología, es decir, las cosas se dan por razones más allá de del organismo biológico. Ajá. Y poco sobre los constitucionales. Ujú. Pero ello solo porque acerca de los primeros, es decir, de los accidentes, de las eh, ocasiones, ¿cómo decirlo? Originarias, ujú, lo que provoca algo, hablando de un síntoma, hablando de un sueño, etcétera. Continúo. ah, solo porque acerca de los primeros podía aportar algo nuevo, mientras que respecto de los segundos, es decir, del carácter innato, orgánico, biológico, en principio no sabía más que lo que corrientemente se sabe. Ujú. Nos negamos a estatuir una oposición de principio entre las dos series de factores etiológicos. Más bien, suponemos una regular acción conjugada de ambas para producir el efecto observado. Antes de continuar, aquí hay algo que es muy difícil de distinguir y lo digo desde mi experiencia en la psicología. Difícil de distinguir en cuanto a que nosotros, como psicólogos, estamos acostumbrados a ver el inconsciente como pues es que tu mamá te pegó de chiquito, o tu papá te pegó, tuviste un padre ausente, punto. Y no es tanto así. Se habla para que veamos el nivel de profundidad, no ahorita, sino desde la interpretación de los sueños, incluso desde un poco antes. Podría mencionar estudios sobre la histeria y el proyecto de psicología para neurólogos, textos de 1880, 1890 y tantos, ¿vale? Elección de neurosis. Elección. Inconscientemente, los enfermos de neurosis escogen su neurosis. No es como, ups, accidentalmente yo adquirí la neurosis obsesiva. No. O accidentalmente soy un histérico. Tampoco. Se trata de tomar. Se trata de hacer propio. Se trata de ejercer inconscientemente la voluntad. Y esto es algo, digamos, fino de percibir, pero ciertamente desde el punto de vista social lo hacemos diario. No vamos, y esto es una crítica también a a la noción de enfermedad mental. No vamos a, en primer lugar, ningún médico, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, absolutamente de cualquier país del mundo, emite, ¿cómo decirlo? Certificados de salud mental, para que veamos, ¿no? Esas limitaciones acerca del esquema de la psicopatología, de la enfermedad mental. Nadie en su sano juicio, hablando de la locura que impera también dentro de las disciplinas de la salud mental, nadie emite certificados de salud mental. Y lo digo justamente por que no sabemos. Si, por ejemplo, no tanto una cuestión de esquizofrenia, no tanto de una cuestión sumamente extraordinaria y notoria, sino esas pequeñas diferencias que nos hacen a veces la vida imposible a los seres humanos que caminamos de continuo por la calle.
Eh, Estas pequeñas diferencias suelen, por supuesto, tener motivos, suelen, por supuesto, ser acciones, esquemas, estrategias que los individuos ocupan porque les son útiles o les han sido útiles a lo largo de su vida. Ajá. Pero que por supuesto podemos aproximarnos y nombrar como, por ejemplo, ¿no? Es que eres un narcisista. Nunca sabes que estás equivocado y te empeñas en imponer tu voluntad presumiendo siempre tener la razón. Por eso eres un narcisista. Pues sí, lo soy, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto esperamos que al nombrar una condición como patológica u otra, la gente se avergüence y diga, no, 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 yo soy sano mentalmente. Siendo que eh, hay razones por las cuales la gente es como es. Vamos a regresar al texto. Aquí, repito, no nos negamos a estatuir la oposición de principio entre las dos series de factores etiológicos, es decir, o nacemos o nos hacemos, pues son las dos. Nacemos y nos hacemos, es decir, nos construimos, digámoslo con palabras no de este texto, sino palabras de otro texto de Freud que estoy citando, elegimos cómo vamos a atropellarnos a nosotros mismos. Y es risible, en serio, porque en serio la humanidad a veces, y me incluyo en ella, a veces somos tan estúpidos. Pero bueno, es la verdad, es que es algo también de lo que hay que aprender a reírse. Y esto lo vimos también en el chiste y su relación con lo inconsciente. Hacen más cómicos que políticos. Los cómicos nos hacen la vida mucho más fácil a todos. Regresando al texto, nos negamos a estatuir, es decir, ¿cómo decir? Favorecer la herencia en contra tampoco es aprendizaje. Bueno, es que hay una relación entre la elección de neurosis y el aprendizaje. Ahorita no voy a andar mucho al respecto, pero no podemos prescindir ni de uno ni del otro, ni de lo que somos orgánicamente, ni de lo que nos pasa en la vida y lo que nos lleva a elegir un camino u otro. Continuamos con el texto. Más bien suponemos una acción regular conjugada de ambas para producir el efecto observado. Viene aquí una cita en griego para que veamos. Maldito Freud, maldito doctor Freud y su cultura tremenda que me pone en ridículo, pero al mismo tiempo hace sus malditos textos casi incomprensibles. Perdón. Si ustedes, se los voy a mostrar en pantalla. Permítanme tantito, porque doctor Freud ahí sí se está pasando de vivo. A ver, ahí está. Share screen. Nos negamos a estatuir. Ajá. El efecto observado. ¿Y qué diablos es eso? ¿Cómo se pronuncia eso, doctor Freud? ¿Y por qué demonios tiene la necesidad usted, que habla una lengua ya de por sí difícil como es el alemán, a incluir para mal fortuna, para disgusto de los estudiantes de la lengua eh, de Cervantes, de la lengua española? Una cita en un griego que dice disposición y azar, es decir, entre teoría del caos y no quiero decir y entre teoría del caos y ejercicio de la voluntad. Y no quiero decir porque ciertamente a alguien, por ejemplo, y desde la psicología, ¿no? A alguien que le decimos, tú escogiste eso. No, yo. Fue mi mamá me echó a perder la vida, maldita sea. Estoy jugando. Pero es algo que escuchamos diario. Culpa, 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 culpa. Nadie tiene responsabilidad en lo psíquico. Nadie dice esto es mío. Nadie dice yo me procuré esto. Y con mucho gusto. No me salió como yo quería, pero pues yo lo hice. No lo hacen. No, no es algo que se diga con ni con normalidad ni.
ni raro. Es casi, casi imposible. Pero bueno, hablando de el texto, dice el doctor Freud, no hay ni uno ni otro. No es una cuestión de accidentes, de digamos, causa o efecto, o desde el punto de vista de la vida, ¿no? Es decir, no todo es reacción, pero tampoco todo está cimentado por la biología, la herencia genética. Disposición y azar determinan el destino de un ser humano. Rara vez, quizá nunca lo hace uno solo de esos poderes. La distribución de la eficacia etiológica entre ellos solo se podrá obtener individualmente y en cada caso. La serie dentro de la cual se ordenen las magnitudes cambiantes de ambos factores tendrá también, sin duda, sus casos extremos. Ajá. Ahorita, por ejemplo, quisiera comparar lo que podemos entender al año 2022 con enfermedad mental con una condición genética. Por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El síndrome de Down. Ajá. Hay profesionales que consideran que todo trastorno, ¿cómo decirlo? Mental, que recordemos también, hay una larga historia de variaciones en lo que se denominó trastorno mental según las organizaciones médicas psiquiátricas. Ajá. Eh, Algunos profesionales dicen todo es genético, todo es por, pues, los genes, todo es por la condición orgánica. Y por supuesto, tratan de empatar. Ahorita estoy tomando la condición del síndrome de Down como un ejemplo, pero también podríamos hablar, por ejemplo, y que ha sido motivo de una enorme discusión a lo largo de la historia del psicoanálisis, el autismo. ¿Hay autistas o no hay autistas? Yo ciertamente no puedo pronunciarme ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque yo no he tenido ningún paciente autista. Yo no tengo experiencia al respecto. Pero los teóricos que han tenido largas batallas, muchos de ellos, digamos, con trasfondo psicoanalista, con contacto con la teoría del psicoanálisis, sostienen que el autismo no existe, por ejemplo, ¿no? Otra de las condiciones también que provoca mucha división y mucha discusión es ¿cómo se llama? La hiperactividad, déficit de atención con hiperactividad. Hay incluso profesionales de la psiquiatría que dudan de la existencia de ese cuadro y simplemente en algunos congresos, en algunas exposiciones he escuchado a algunos psiquiatras decir que todos los niños son inquietos, que todos los niños manejan orgánicamente niveles de energía que como adultos no podemos reconocer en nosotros mismos. Pero cuando le preguntamos, por ejemplo, a nuestros papás si éramos tranquilos, nos dicen que claro que no, que éramos unos demonios chiquillos. Y por supuesto, al momento de querer nosotros quitarnos las molestias de esos niños que nos están bombardeando con preguntas, con inquietudes, con besos, abrazos, correr, jugar, en todo momento. Algunos psiquiatras dicen es que así tienen que ser los niños, mientras que otros tómese su chocho y se callen. Ajá. Por supuesto. Hago menciones de algunas diferencias entre los criterios de las poblaciones médicas y psiquiátricas, ajá, por supuesto, psicológicas. Y algunos, no solo psiquiatras, psicólogos, algunos únicamente psicoanalistas que también han aportado su grano de estudio, su grano de arena, perdón, al estudio de la condición humana y de las modificaciones de las condiciones que las sociedades médicas psiquiátricas han considerado como enfermedad o simplemente como manifestaciones de la conducta, de la condición, de la energía y posibilidades humanas, ¿vale? Ahorita regresamos al texto en el cual dice, pues entre el caos y entre un ordenamiento. Ajá. La disposición y el caos determinan el destino del ser humano. Estoy aquí sustituyendo azar por caos. Ajá. Continúa Freud en la nota 2.
la distribución de la eficiencia etiológica entre ellos, entre la disposición y el caos, entre estar dispuesto, predispuesto y al mismo tiempo un conjunto de eventos, solo se podrá obtener individualmente y en cada caso. Ujú. La serie dentro de la cual se ordenen las magnitudes cambiantes de ambos factores tendrá también, sin duda, sus casos extremos, es decir, a veces, muy raro, pero puede pasar. ¡Pum! Pura genética. No hay más. No hay más. O ¡pum! Mm, La vida. La vida es así. Yo no la he inventado yo. Se trata de una cuestión de también reconocer que la vida puede tomar absolutamente cualquier forma. Que ciertamente, y esto es algo específico del psicoanálisis, debemos de estar dispuestos a todo al momento de estudiar, al momento de acercarnos a nuestro objeto de estudio como algo sagrado. No llevar una teoría, por favor, a la persona que estamos recibiendo, que la que estamos simplemente escuchando. Continúa el texto. Según sea el estado de nuestros conocimientos, apreciaremos de manera diversa la parte de de la constitución o del vivenciar en el singular caso, y nos reservamos el derecho de modificar nuestro juicio cuando nuestras intelecciones cambien. Es decir, antes que pensar, veamos. Eso es muy difícil. Es muy difícil ver. Es muy difícil solo escuchar. Y es también una de las bases teóricas del psicoanálisis. Cuando, por ejemplo, dice Freud en la interpretación de los sueños, el sueño es un cumplimiento de deseo. ¡Pum! Entonces, el psicoanálisis es una postura al respecto del deseo. Y esto es muy importante. Esto es algo que la lectura del texto pasado, el uso de la interpretación de los sueños en psicoanálisis me dejó. Cuando nosotros escuchamos con un deseo, el deseo afecta nuestra escucha. Y esto es también algo muy profundo. Si nosotros vemos queriendo encontrar algo, estamos alterando nuestra vista. Ah, hay mucho que decir al respecto de cómo esto influye en el fracaso de la propuesta de la psicología al respecto de la terapia, pero no lo voy a hacer ahorita. Estoy y sigo escribiendo e investigando al respecto. Ahorita regresamos al texto. Ah, Por otro lado, uno podría atreverse a concebir la Constitución misma como el precipitado de los efectos accidentales sufridos por la serie infinitamente grande de los antepasados. Esto está muy bello. Uno podría atreverse a concebir la Constitución misma como el precipitado de los efectos accidentales sufridos por la serie infinitamente grande de nuestros antepasados. Miren, aquí no puedo pensar en otra cosa y por eso me río, más que en esta teoría. Nicolas Cage es un vampiro. No, no puede serlo. Simplemente es parte de la humanidad. Simplemente, al igual que Nicolas Cage, ustedes y yo seguramente tuvimos ancestros tan parecidos físicamente a nosotros que sin duda podríamos considerar casi copias de nuestra propia imagen. Ahorita con esto finaliza la nota a pie de página número 2, una nota extensa acerca de herencia o influencia del ambiente, y son las dos cosas. Ajá. Es un juego, la vida es un juego, la vida es un juego azaroso, pero regresando al texto. Esto da por resultado, digamos así, un cliché, o también varios, que se repite, es reimpreso de manera regular. Aquí ya me quedé un poco fuera de contexto.
Sigmund Freud, y estoy ahorita leyendo, estoy haciendo trampa, no lo estoy haciendo de memoria, estaba hablando acerca de el amor para acercarnos a la transferencia, ¿vale? Repito esto, todo ser humano, por efecto conjugado de disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa. Es decir, entre nuestra herencia y nuestras vivencias, amamos. Especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa. Aquí podríamos ponernos más quisquillosos. Amamos y odiamos. Dice el texto, ¿no? Lo estoy ahorita retraduciendo, buscando hacerlo mucho más concreto, ciertamente atropellando un poquito la, la exposición del doctor Freud, pero mire, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado, digámoslo así, un cliché, un cliché. No sé cómo, ahorita estoy leyendo de dos formas esta palabra, cliché. Debe ser como cliché, como un modelo. Ajá. O también varios que se repite. Es reimpreso de manera regular en la trayectoria de la vida, en la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequibles, aunque no se mantiene del todo inmutable frente a impresiones recientes. En mi propio libro doy un ejemplo de esto y de manera un poco negativa. En mi libro digo, es que la conducta amorosa es curiosa. Pareciera que uno llega a una circunstancia donde de antemano uno ya es culpable de cosas que no hizo y espera esa persona que estamos conociendo que nosotros paguemos los platos rotos de alguien más. Pero ¿qué creen? Lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos interesados en ella o en él. Y esto también aplica a amistades. Continúa el texto. Ahora bien, según lo que hemos averiguado por nuestras experiencias, solo un sector de esas mociones determinantes de la vida amorosa ha recorrido el pleno desarrollo psíquico. Ese sector está vuelto hacia la realidad objetiva, disponible para su personalidad consciente, y constituye una pieza de esta última. Otra parte de esas mociones libidinosas ha sido demorada en el desarrollo. Antes de continuar, mociones libidinosas, es decir, yo quiero de ti o yo quiero hacerte. Ajá. Mociones, pedidos. Repito, otra parte de esas mociones libidinosas ha sido demorada en el desarrollo. Está apartada de la personalidad consciente, así como de la realidad objetiva, y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía. O bien, ha permanecido por entero en lo inconsciente, siendo entonces no consabida para la conciencia de la personalidad. Y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas hacia cada nueva persona que aparezca. Y es muy probable que las dos porciones de su libido, la susceptible de conciencia y la inconsciente, participen en tal acomodamiento. Antes de continuar esta palabra, no solo el doctor Freud nos incluye frases en griego, que me hubiera encantado saber cómo pronunciarla, ya no me acuerdo de mis clases de griego, esta palabrota, representación es expectativa. Vámonos despacio, ¿vale? Con esto podemos decir simplemente el deseo. Ujú. Representación es expectativa libidinosa. Lo que yo... Es que voy a decir esta frase que es una aberración lógica. Lo que yo pienso querer. Ujú. Pero es un afán de acercarnos a las palabras del doctor Freud, representación es expectativa. Si fuera más específico, más estricto yo
en mi exposición, diría las abstracciones que me permito yo depositar en ti, que eres tú, mi interés amoroso, las fantasías que yo espero satisfacer en ti. Ajá. Estoy tomando representaciones que de modo estricto querría decir como abstracciones y expectativa, tratando de hacerlo en conjunto, podríamos decir, el deseo. Ajá. Es representación expectativa libidinosa, el deseo amoroso, la necesidad que yo quiero satisfacer en ti, o que tú satisfagas en mí. Ajá. Ahorita vamos a ver, déjenme ver, si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, eso está. Es que aquí el doctor Freud ya se puso tramposo, se los advierto, ¿eh? Doctor Freud, oiga, una pregunta muy seria. ¿Está usted satisfecho sexualmente? Ahorita ustedes podrían estarse riendo, pero la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva. Doctor Freud, creo que en esa categoría se puede incluir a toda la humanidad. A toda, absolutamente a toda. Él dice, es que el doctor Freud está jugando con nosotros, ya lo vi, doctor, no haga eso. Es que en serio, queridos, queridas, cuidado con el doctor Freud, está jugando con nuestro corazoncito. Sí, y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas fantasías libidinosas hacia cada persona nueva que aparezca. Estoy aquí sustituyendo representaciones expectativas libidinosas por fantasías, ¿vale? En otras palabras, todos tenemos fantasías para nuestros semejantes. Y a veces fantasías, no en el sentido de, oh, qué bonita, qué bonito. A veces las fantasías van en un sentido de, maldito, maldita. ¿Cómo me gustaría saber que tiene un accidente? Ya lo tuvo. Muajajajaja. Y en esas formas de satisfacción se juega mucha, pero mucha. Muchísima. De hecho, la mayor parte de la vida afectiva se juega en la fantasía. No lo escucharon de mí, ¿eh? De mí no. Sí, de mí, digo, es cierto. Un ejemplo, todos los días quieren ustedes ir a la escuela. ¿Todos? Todos los días se despiertan. Hoy voy a ir a trabajar. Qué afortunado soy. Pues no, pues no. Es más, voy a ser también indiscreto aquí. ¿Todos los días quieren ver a su pareja? Pues no, no, no. Aun cuando podamos disfrutar de esa persona, de su compañía, no queremos verlas todos los días a toda hora. Pero ahí están, o ahí no están. A veces es al revés. A veces los extrañamos. A veces quisiéramos más. Pero ahí justamente está jugada la insatisfacción de la realidad. Entonces, doctor Freud, es usted un tramposo. Está jugando con nuestro corazoncito pensando que realmente alguien puede ser satisfecho. Pues no, no. No le voy a permitir eso, doctor Freud. Vaya y ríase de sus narices. Pero es que debo decirlo también, esto lo estoy haciendo no con una lectura, con varias. Esto lo estoy haciendo también por el ordenamiento que hemos estado haciendo en este canal sobre la historia, eh, el desarrollo de la teoría del doctor Freud. Entonces, continuamos con el texto.
esto está importante. Es muy probable entonces que a esas personas enfermas, frustradas por la realidad y que depositan sus fantasías libidinosas en gente que apenas conoce, estoy siendo sarcástico, la suscep- es posible que esas dos porciones de su libido, la susceptible de conciencia, la que podemos notar y la que de plano es inconsciente porque no queremos saber nada de eso, participen en tal acomodamiento de fantasías en personas nuevas. ¡Ay! Enfermos. No es cierto, somos nosotros, somos todos aquí. Es que aquí el doctor Freud, tramposo, quería hacernos creer que hay salud mental. Pues no, doctor, pues no hay, eso no es cierto. Miren, estoy jugando aquí. Pero es que el chiste es divertirnos también, no es nada más, oh, sí, lectura seria, bla, bla, bla. A ver, dice el texto. Es entonces del todo normal e inteligible que la investidura libidinal aprontada en la expectativa de alguien que está parcialmente insatisfecho se vuelva hacia el médico. Doctor Freud, a ver, ya en otras palabras, es normal que así como fantaseamos con la gente, fantasiemos con los médicos. ¿Por qué? Los médicos son personas, son gente. Así, nada más. Entonces, en este fantaseo se juega nuestra insatisfacción. Lo voy a poner con otras palabras. Yo voy con el médico porque espero que me cure. Espero. Ahí está el apronte libidinoso. Yo espero algo de él o de ella. Y ya si lo encuentro guapo o guapa, por supuesto, dependiendo de lo que a ustedes les guste, pues a lo mejor ya no nada más espero la cura, sino espero, doctora, vámonos de paseo, vamos a tomarnos un café. Y de repente ya noto que me estoy enfermando mucho, doctora, es que quiero venir a verla. Y de repente ya no es la doctora, es la enfermera. Y de repente no es la enfermera o dependiendo de que sea el psiquiatra, el psicólogo, la psicóloga, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Continúa el texto. De acuerdo a nuestra premisa, esa investidura, que es, digamos, otra forma técnica de referirse a cubrir con ideas, cubrir con fantasías, con deseos, con anhelos, investir, podríamos tomarlo como vestir, ajá, como ponerle la ropa que queramos. Repito, de acuerdo con nuestra premisa, esa investidura se atendrá a modelos, es decir, esos deseos que depositamos sobre la gente a nuestro alrededor corresponde a modelos. Ajá. No modelos de ropa, no modelos de, ay, qué bonito, qué bonita, no, no, no. Figuras preestablecidas. Ajá. Se anudará a uno de esos clichés preexistentes en la persona en cuestión. O, como también podemos decirlo, insertará al médico en una de las, entre comillas, series psíquicas que el paciente ha formado hasta ese momento. Fíjense, eso es curioso. Series psíquicas. Voy a ponerles un ejemplo. Y hablando de deudas que uno tiene que pagar sin haber cometido ninguna infracción. Cuando yo conocí a uno de mis suegros, uno, este, resulta que mi pareja me dice, oye, no, 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 no te presentes como Juan, mejor preséntate como Luis. ¿Por qué? Porque mi papá odia a los Juanes. No, bueno, ni modo. Pues me hago odiar. Es ejemplo de series. Podemos tomar absolutamente cualquier motivo para hacer unas series. Los barbones, ajá, los morenos, los altos, ¿no? O también las pelirrojas, las pelirrojas.
las chaparritas, ujú, las flaquitas, ajá, las angélicas, las Elizabeths, las X, Y, Z, ajá, series. Vamos ahorita a continuar. Responde a los vínculos reales con el médico para que semejante seriación, las series, los y las, ajá. Ah, esta otra seriación. Todos los hombres son iguales. Ah, conoces a todos. Wow. Felicidades por ti. A ver, regresamos al texto. Responde a los vínculos reales que con el médico para que semejante seriación se vuelva decisiva la imago paterna. Bendito, bendito Jung. Según la feliz expresión de Jung, Jung, la porra te salud. Perdón, pero aquí sí. Es que aquí el doctor Freud seguía enamorado del doctor Jung. Y no lo estoy diciendo en un sentido sarcástico. No podemos señalar, no hay evidencia histórica que señale que el doctor Freud y el doctor Jung hayan sido amantes, pero sí era su querido. Bueno, no, no su amante, sino su discípulo amado, digámoslo así. Jung de Freud, ¿vale? El doctor Freud quería al doctor Jung de una forma muy parecida a la cual Jesucristo quería a su discípulo Juan. Al final del Evangelio de Juan, se narra una situación en la cual Jesús, un hombre adulto, se sienta a su discípulo, otro hombre, en las piernas. Y tú dices, ¡oh! ¡Oh, por Dios! Y eso está en el Evangelio. Por eso le decían el discípulo amado. Algo así pasaba con Freud y Jung. No, no creo que se haya sentado en sus piernas, pero casi, casi. Voy a hacer una dramatización. Jung, el psicoanálisis está en tus manos. Tú eres el futuro de la disciplina psicoanalítica para que no sea tachada como ciencia judía. Ujú. Por supuesto, el doctor Jung se lo tomó demasiado en serio y de repente vino la disputa legal de la que tanto les he hablado. Ajá. Eso sí ocurrió. Eso de que Freud esperaba demasiado de Jung y Jung lo traicionó. Regresando al texto, aquí está mencionando Freud unas palabritas de Jung. Imago paterna. Ah, la serie paterna, complejo paterno. Ajá. El conjunto de ideas que giran en torno al padre. Esas ideas son depositadas en los doctores y en los psicólogos, en los psiquiatras, básicamente en toda autoridad. Imago. Complejo. Es exactamente lo mismo. Ajá. Regresamos al texto. Empero, o sin embargo, la transferencia no está atada a ese modelo. También puede producirse siguiendo la imago materna o de un hermano varón, es decir, médicos, maestros, sacerdotes, pastores, psicólogos, psicoanalistas. Podrían seguir la imago de un padre cuando una persona ha tenido padre o la imago materna, ujú, dependiendo de cómo una persona se ligue con su propia historia, porque es cierto, no todos tuvimos padre, no todos, a pesar de que suene difícil creerlo, tuvimos mamá, madre, hermano, abuelo, abuela, pero sí hubo alguien, algo que nos cuidó. Ujú. Regresamos al texto. Las particularidades de la transferencia sobre el médico en tanto y en cuantos desborden la medida y la modalidad de lo que se justificaría en términos positivos y acorde a la ratio, se vuelven inteligibles si se reflexiona que no solo las representaciones expectativas conscientes, sino también las rezagadas o inconscientes han producido esa transferencia. En otras palabras, hay veces que se les pide a las autoridades demasiado. Demasiado. Es que, ¿cómo puede ser? Hay crimen. Pues claro. Y no estoy hablando con esto una justificación del crimen. No, no estoy haciendo ni un indulto, ni una condena,
a ninguna autoridad de todo el mundo. Es como si esperáramos a veces, y lo voy a poner así, que nadie sea malo porque para nosotros Dios existe. Por ejemplo, es que ¿cómo puede ser que el mundo esté lleno de pecado? Pues sí, es el mundo. Pues sí, así son las cosas. El mundo está lleno de lo que tú dices es pecado. Ajá. Es que la voluntad divina, pues sí, pero ¿cómo te explico que ese es justamente el propósito del discurso religioso? No, no estar señalando pecados en todos lados, y sí, espantar a la gente ciertamente es parte del discurso religioso, es parte de su efectividad, pero también es una cuestión de ofrecer perdón, de acercarnos a otras formas de establecer relaciones, no solo a través de asignar culpas, sino incluso de reconocer las propias y de buscar modificar eso que genera las culpas. Pero bueno, regresando al texto. Ajá. Esto lo estoy traduciendo así de forma muy concreta con le pedimos mucho a los médicos. Ujú. Eso que demandamos tanto a los médicos como a cualquier otra autoridad está en relación al deseo insatisfecho de parte de nuestros primeros cuidadores. Y ahorita voy a limitarme mucho. Y gran parte de esta, ¿cómo decir? De esta propuesta teórica que estoy haciendo está en mi libro, Psicoanálisis del Estado o Sexualidad Infantil y Crimen, que les repito una y mil veces, no trata de abuso infantil, trata de cómo todos los niños se apropian del mundo a través de su experiencia sensible o bien a través de la conformación de lo que ellos y solo ellos, nadie les enseña lo que es placer y lo que es dolor, sino que ustedes y yo formamos experiencias de placer y de dolor y asignamos justamente lo que ha estado hablando el texto. Asignamos desde pequeño un valor a esas experiencias y hacemos lo posible por ir por lo que queremos y lo imposible por evitar lo que no queremos. Regresamos al texto. No correspondería decir sin cavilar más sobre esta conducta de la transferencia, si no quedara ahí sin esclarecer dos puntos que poseen especial interés para el psicoanalista. En primer lugar, no comprendemos que la transferencia resulte tanto más intensa en personas neuróticas bajo análisis que en otras no analizadas. Y en segundo lugar, sigue constituyendo un enigma porque en el análisis la transferencia no sale al paso como se destaca, más fuerte resistencia. Lo que sigue está normal al tratamiento, siendo que fuera del análisis debe ser reconocida como portadora de efecto salutífero como condición del éxito. ¡Oh! Carajo, doctor Freud. Voy a ponerlo así. Para que nosotros tengamos éxito, debemos proyectar el éxito. Y sin embargo, eso que nosotros proyectamos en el psicoanálisis va a ser cuestionado, hablando como analista. Eso que nosotros presumimos va a ser nuestra piedra de tropiezo. Eso de lo que nos jactamos, el paciente, el analizante va a llegar a decir, lero, lero, yo sabía que no eras eso, yo sabía que eras pura fantasía, puro fantoche, y no va a estar tan equivocado. Pero lo cierto es que es una condición de la humanidad. Es una situación típica del ser humano. En conjunto, las apariencias, lo que proyectamos, lo que los demás perciben en nosotros. Cuando dice efecto salutífero fuera del análisis, eso que nosotros proyectamos, la gente lo va a ver,
La gente lo va a identificar y nos lo va a decir. Felicidades, efecto salutífero. Reconozco esto en ti y te felicito. Pero en una relación como la analítica, y esto es algo importantísimo, estamos definiendo el psicoanálisis a partir de su técnica. Estamos definiendo una ética del psicoanálisis. Por supuesto, no se trata de una, ¿cómo decirlo? Una situación que he nombrado en comparación, por ejemplo, con el coaching coercitivo. No se trata de obligar a alguien a vencer sus resistencias. Ajá. No se trata de un juego o una relación sádica en la cual, ¡pum!, verdad, 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 porque ciertamente no es eso. Es una cuestión humana, pero no se puede evitar la verdad. Y esto no como un ejercicio de poder sádico, sino porque de eso se trata, buscar la verdad en nosotros y de nosotros, no la verdad de Dios, no la verdad del mundo, no la verdad del universo, del sujeto. Hablamos de lo inconsciente, podríamos decirlo así, como la forma en la cual nos solemos engañar nosotros mismos. Y esto está explicado a gran detalle en la interpretación de los sueños. La forma en la cual yo mismo me pongo la mano en las ojeras y en las orejas y no veo lo que está ahí frente todos los días de mi vida saludándome y diciéndome, ¡yujú! Aquí estoy. ¿No te acuerdas de mí? Soy tu deseo. Me lleva. Y de repente, accidente. Y de repente, enfermedad. Y de repente, plas, plas, plas. Y de repente me doy cuenta cómo yo mismo me pongo el pie. Me doy cuenta cómo yo mismo he estado estorbándome en mis empeños, en mi trabajo, en mi vida amorosa, aquí y allá. Yo, yo soy el responsable de mi vida. Por supuesto, no niego el azar, pero aún el azar lo voy a tomar de una forma o de otra. Es que aún el azar, supongamos que de repente ya no estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de una situación de economía global en crisis, sino que estamos hablando, lo que ustedes quieran. Me saco la lotería, al contrario, ¿no? Es una cuestión ya de mucha fortuna, buena fortuna. Me saco la lotería. No es necesariamente algo bueno en sí mismo. Podría llevarme eso a perder todo, lo que soy, lo que fui, lo que seré. Y por supuesto, incluso matarme. No hablo del suicidio, sino, por ejemplo, hablo de un secuestro, ¿no? Uno realmente no sabe cómo vamos a hacer y cómo nos va a afectar incluso aquellos deseos que se nos cumplan. Regresemos al texto. En este sentido, estamos hablando de la cuestión de lo que el paciente percibe y lo que el paciente, por supuesto, cuestiona. En este sentido, hay una experiencia que uno puede corroborar cuantas veces quiera. Cuando las asociaciones libres de un paciente se deniegan. Nota 3, pero voy a continuar. En todos los casos es posible eliminar esa parálisis aseverándole que ahora él está bajo el imperio de una ocurrencia relativa a la persona del médico o algo perteneciente a él. Ahora sí, nota 3. Al respecto del paciente se le deniegan las asociaciones libres. Ajá. Me refiero al caso, dice Freud, en que realmente faltan y no, por ejemplo, cuando son silenciadas por él, por el paciente, a consecuencia de un trivial sentimiento de displacer. Regresando al texto, en el acto de impartir ese esclarecimiento, uno elimina la parálisis o muda la situación.
Las ocurrencias ya no se deniegan. En todo caso, se las silencia. Es decir, no lo quiero decir, doctor. Le tengo mucho respeto. Ajá. No lo quiero decir. No me haga decirlo, doctor. Bueno, ya. Es que su hija. Ay, doctor, su hija. Perdóneme, ya me enamoré de su hija. Vamos a regresar al texto, ¿vale? A primera vista, parece una gigantesca desventaja metódica del análisis, que en él la transferencia, de ordinario la más poderosa palanca del éxito, se mude en el medio más potente de la resistencia. Pero, si se lo contempla más de cerca, se remueve al menos el primero de los dos problemas enunciados. No es correcto que durante el psicoanálisis la transferencia se presente más intensa y desenfrenada que fuera de él. En institutos donde los enfermos nerviosos no son tratados analíticamente, se observan las máximas intensidades y las formas más indignas de una transferencia que llega hasta el sometimiento y aún la más inequívoca coloración erótica de ella. Una sutil observadora como Gabriel Rotter lo ha pintado en un maravilloso libro para un tiempo en que apenas existía psicoanálisis alguno. En ese libro, nota 4, pero voy a continuar, se traslucen las mejores intelecciones sobre la esencia y la génesis de las neurosis. Ahora sí, nota 4. Ausguter Family, Berlín 1895, perdón. Es el libro de Gabriele Reuter. Ajá. Permítanme. Mm, Ahora sí. Así, continúa el texto principal. No corresponde anotar en la cuenta del psicoanálisis aquellos caracteres de la transferencia, sino atribuírselos a la neurosis. Recordemos aquí, podemos nombrar que la neurosis no existe de acuerdo a la psicopatología moderna. Y sin embargo, no vamos a pedirle permiso a los psiquiatras para pensar y para usar la palabra. Podemos fácilmente señalar a cualquier persona intensa como un neurótico, por ejemplo. Es que yo no puedo tolerar que me vayas a inyectar porque tengo yo que esterilizarme mi propia nalga, porque no confío en tus manos, porque pueden estar sucias. Ugh. Oye, pero ya me las lavé y mira, me las desinfecto frente a ti. Alcohol, gel, lo que ustedes gusten. Ay, no. Es que, mira, no me lo tomes a mal, pero son tus manos. Guácala. Obsesión, neurosis obsesiva. Podríamos llamarlo hasta TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Histeria, ¿no? Es que, ¿cómo es posible que te olvidaste de apagar la luz? ¿Por qué no apagaste la luz? Oye, solo es un foco y es un foco ahorrador, realmente no nos gastamos mucho. Pero se te olvidó. Intensidad. Ajá. Mm, Podemos usar, y esto sin cometer ningún atropello en contra de las santas autoridades médicas, la neurosis como sinónimo de intenso, de intensa. Ajá. Y estamos usando una concepción popular, no específica, digo, no especializada. Continúa el texto. En cuanto al segundo problema, ¿por qué la transferencia no sale al paso, es decir, nos aparece como resistencia en el psicoanálisis? Aún no lo hemos tocado. Ahora pues debemos acercarnos a él. Evoquemos la situación psicológica del tratamiento. Sí, por favor. Una condición previa, regular e indispensable de toda, se destaca esa palabra, contracción de una psiconeurosis, es el proceso que Jung acertadamente ha designado como, entre comillas, introversión de la libido. Introversión, entre comillas, libido, aparece la nota número 5. 5. Aunque dice la nota 5, aunque muchas manifestaciones de Jung parecen insinuar que él vio en esta introversión algo característico de la demencia precoz y que en otras neurosis no entra en igual modo,
no entra en cuenta de igual modo esta introversión. Ajá. Es que maldito Jung era un tacaño, ciertamente. Jung, perdón, pero parecería que nunca se enamoró. Introversión, es decir, eso que yo deposito en el otro, eso que yo deposito en esa persona amada, se me regresa. Ujú. Dentro de la nota 5 dice el doctor James Strachey, parece ser esta la primera oportunidad en que Freud empleó el término introversión, entre comillas, en una de sus obras publicadas. Fue acuñado el doctor Freud o el término. Perdón, estoy jugando. Estoy jugando con la fantasía homosexual de Jung y de Freud, ¿vale? Este término fue acuñado por Jung en 1910, pero es probable que esta crítica de Freud apunte a otra obra de Jung. No lo sabemos, Strachey, realmente no nos interesa. Se hallarán ulteriores comentarios sobre el uso de este término por Jung en el texto sobre la iniciación del tratamiento en 1913, creo que está un poquito más adelante, y en el texto Introducción del Narcisismo del volumen 14, además de la 23 de las conferencias de introducción al psicoanálisis del volumen 16. En sus escritos posteriores, Freud rara vez empleó el vocablo. Pues sí, recordaba a un traidor. Mm. Regresamos al texto. Dice, aquí está, ya estamos en la página 100. ¡Wow! ¡Qué rápido! Vale decir, disminuye hablando de introversión, ¿vale? Estamos hablando de introversión antes de introducir la nota a pie de página 5. Vale decir, disminuye el sector de la libido susceptible de conciencia, vuelta hacia la realidad, y de esa misma medida aumenta el sector de ella, extrañada de la realidad objetiva, inconsciente. ¿Qué? Que si bien puede todavía alimentar las fantasías de la persona, pertenece a lo inconsciente. Maldita sea. Voy a regresarme otra vez. Evoquemos la situación psicológica del tratamiento. Mm, una condición previa regular e indispensable de toda contracción de una psiconeurosis es el proceso de introversión de la libido. Vale decir, disminuye el sector de la libido susceptible de conciencia, vuelta hacia la realidad, y en esa medida aumenta el sector de ella, de esa libido susceptible de conciencia, extrañada de la realidad objetiva, inconsciente, que si bien puede todavía alimentar las fantasías de la persona, pertenece a lo inconsciente. Ah, me lleva la teoría freudiana. Otra vez me lleva la teoría freudiana. En otras palabras, una desilusión amorosa es como un rompimiento con la realidad. No queremos saber nada del mundo. Ujú. Pero por esto les digo, Freud era un tacaño, digo, Jung era un tacaño. Y Freud era un, ¿cómo decirlo? No tenía por qué complicarse de esta manera. Se puede comprender sin términos técnicos, pero al doctor Freud al parecer le gustaba presumir con sus colegas. Continuamos con el texto. Es que es cierto, esto fue parte de nuestro estudio de la interpretación de los sueños. El doctor Freud tenía un fuerte orgullo médico. Y el sueño de la inyección de Irma nos deja ver cómo le pesaba mucho cualquier error que pudiera tener como médico, como neurólogo. Perrito bebé, uso, está acostadito en el piso con panza arriba. Continúa el texto. La libido en todo o en parte se ha internado por el camino de la regresión y reanima las imagos infantiles. Ay, caramba, por esto la gente se quiere suicidar cuando ha roto una relación. Reanima las imagos infantiles, reanima las vivencias infantiles de abandono. Nota número 6. Esto de abandono se los estoy diciendo yo, ¿eh? No viene en el texto, solo viene imagos infantiles.
Pero ¿qué es lo que pasa típicamente en una vivencia infantil? Hay abandono. Hay abandono, caramba. Carajo, doctor Freud. Nota número 6. Más cómodo sería decir que ella ha reinvestido los complejos infantiles. Pero sería incorrecto. Únicamente se justificaría si se enunciara, entre comillas, las partes inconscientes de esos complejos. Lo extraordinariamente intrincado del tema que aquí se trata tienta a uno a internarse en la consideración de cierto número de problemas contiguos, es decir, al ladito, cuya aclaración en verdad sería previa para poder discurrir con palabras inequívocas sobre los procesos psíquicos que es preciso describir aquí. Es decir, tengo que ser inexacto, dice Freud. Tengo que ser inexacto para poder abordar el tema que quiero abordar. Vaya. ¿Qué cosas, doctor Freud? Dice el texto. Tales problemas son, entre otros, el recíproco deslinde de la introversión y regresión. Ah, la inserción de la doctrina de los complejos en la teoría de la libido, los vínculos del fantaseo con lo consciente y lo inconsciente, así como con la realidad. Ay, me lleva el carajo otra vez, doctor Freud, me lleva la teoría freudiana. Eh, es que es en serio. Ah, introversión, regresar la libido, regresión, regresarse temporalmente. Podemos, cualquiera de nosotros, y de hecho es un fenómeno típico del sueño, lo vimos en la interpretación de los sueños, regresar a las formas primitivas de tratamiento con la realidad, volver a ser niños durante el sueño. Por eso lo extrañes de nuestros sueños. Ajá. Continúa irigote de teoría. Eh, la inserción de la doctrina de los complejos en la teoría de la libido. Es sencillo. Teoría de los complejos, estamos hablando de un conjunto de ideas al respecto de, principalmente, figuras, principalmente eventos, principalmente la sexualidad humana, es decir, nuestras capacidades de amar y de odiar se insertan en un tejido hecho de nuestras propias experiencias. ¡Pum! ¡Ya! Los vínculos del fantaseo con lo consciente en lo inconsciente, así como con la realidad. Esto sí está un poquito más complejo porque ciertamente fantaseo consciente e inconsciente. Estamos hablando, y esto lo distingo un poco en mi propio libro, el fantaseo como un juicio juguetón, ujú, como un juicio infantil, pero aún en sujetos infantiles. Es decir, una idea que no toma en cuenta la realidad, sino más bien el deseo. Y este deseo, por supuesto, puede llevar a las fantasías a vivirse de manera consciente, como me gustaría agarrarme con esa compañera a besos, deshacerla a besos, o inconsciente. Y lo mismo con ese compañero. Ay, no, pero es que no, eso no se piensa, eso no se piensa. Y por supuesto, aquellas fantasías que nosotros desplazamos por culpa, por vergüenza, a los límites del no quiero saber de eso, ocupan un espacio importante en la vida anímica. Continuamos con el texto, ¿vale? No hace falta, dice todavía la nota 6, no hace falta disculparse por haber resistido a aquella tentación en este lugar. Ok, doctor Freud, lo quiero. Dice Strachey en la nota 6 sobre el término imago, entre comillas, empleado aquí y en la página 98, véase mi comentario. En el texto, el problema económico del masoquismo, ese texto está hermoso, pero regresamos a, eh, ahora sí, el texto principal. Ajá.
Voy a repetirlo un poquito más. La libido, en todo o en parte, se ha internado por el camino de la regresión y reanima las imagos infantiles. Estamos hablando de una situación que Jung, por ser un amargado, no reconoce como parte de la vida amorosa en general, la desilusión. Miren, es que en serio, era especial Jungcito, ¿eh? Por mucho que el doctor Freud lo quiso embellecer, era un diablillo el doctor Jung. Eh, Nos desilusionamos, el mundo nos parte el corazón y nosotros nos regresamos a nuestra infancia. Dicho en palabras, eh, ¿cómo decirlo? Más directas. Aquí no hay imago. ¿No? Aquí simplemente estamos nosotros en nuestra infancia. Y por supuesto, nuestra infancia no siempre fue feliz, por mucho que queramos recordarla como el momento más feliz de nuestra vida. ¿Por qué? En la infancia, y esto es algo específico del psicoanálisis, o que únicamente se dice y se vive en el psicoanálisis, en la infancia también hubo momentos de mucha tristeza, de mucha desilusión. Hubo las rupturas más fuertes entre nuestra fantasía y la realidad, el desengaño infantil. Mi mamá es mi mamá, no es tu esposa, papá. O al revés, mi papá es mi papá, no es tu esposo, mamá. Con esta lógica, los niños esperamos, en su momento yo lo hice, apropiarme de mi mamá y de mi papá. Ajá. O igual de mis hermanos. Él no es tu hijo, mamá. Es mi hermano, pero no es tu hijo. Shu, 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 vete. Vete, hermano. Vete, hermana. Ajá. Son, podríamos decirlo, los traumas más fuertes de la vida, los infantiles. Y podemos decir que los traumas infantiles son construidos con una lógica muy específica. No es una lógica equivocada, pero es una lógica muy primitiva, no solo en cada ser humano, sino en la humanidad en general. Regresamos al texto, ¿vale? Y bien, hasta allí la sigue la cura analítica, hablando de la regresión al libido. Ajá. Que quiere pillarla, volverla de nuevo asequible a la conciencia y por último, ponerla al servicio de la realidad objetiva. Ajá, doctor Freud está jugando con nosotros otra vez, ¿verdad? Porque todos conocemos la realidad objetiva, ¿verdad, doctor Freud? Usted conoce la realidad objetiva, usted tiene la realidad objetiva en la palma de su mano. Bendito sea el Señor. No, estoy siendo un poquito y un tanto sarcástico. La realidad objetiva, ¿quién la tiene? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿La sociedad? ¿Las comunidades médicas científicas? La realidad objetiva no es la realidad científica. La realidad científica tampoco es la realidad política. La realidad política tampoco tiene nada que ver con la realidad religiosa. Uf, estoy aquí sacando los trapitos al sol, pero ni modo, es cierto, es que miren, aquí el doctor Freud quiere decir vamos a ser nuevos y buenos. Pues no, eso no es posible, doctor Freud. Lamento aquí también desilusionarlos a ustedes que esperan eh, encontrar en esto una terapia. Regresamos al texto. Mm. Es que cuando nos ponemos a trabajar el texto de Freud, ay, qué rica estuvo esa agua, ya me la acabé. Pero cuando nos ponemos a trabajar de esta forma el texto de Freud, en la cual, ¿cómo decirlo? No se trata de creerle, no se trata de, ay, es que lo dijo Freud. Pues Freud pudo haber dicho misa, pero Freud no es dueño de la realidad. Ajá. Tuvo razones en ciertos, yo creo que lo más importante, la interpretación de los sueños, obra magna, obra única en toda la humanidad. Pero que ahí que nosotros aceptemos que cualquier médico, y aquí estoy reduciendo al doctor Freud a, a un ser humano,
posea la realidad, perdónenme, pero yo no lo creo. Yo no. Si ustedes quieren creerlo, es su decisión, es su voluntad. Ajá. Por supuesto, no estoy con esto queriendo desacreditar la obra de Freud, no, 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 sino limitar, ¿cómo decirlo? El ejercicio del poder. Acercarnos a esta obra, el psicoanálisis, como algo digno, ciertamente, algo que me enseña mucho de mí, pero no algo que, por ejemplo, está obligado a llevarme a ser mejor persona. Mejor con respecto a qué términos, con qué vara se me mide. ¿Quiero ser yo Sigmund Freud? No. ¿Quiero yo ser, eh, digo, como Jesucristo, como Buda? Tampoco realmente. No es una cuestión moral. Al menos yo lo sostengo así. Yo sostengo que no se trata de ser mejores. Se trata de buscar un alivio, ciertamente. Y un alivio en el conocimiento propio, cada vez mayor fuerza y mayor poder para gozar de la vida propia. Pero de eso a llegar a ser mejores conforme a la realidad objetiva. La realidad objetiva de Viena de 1910 o de México del 2022 o de Estados Unidos del 2021 o de Paraguay del 2020. ¿Me explico? La realidad objetiva yo no la conozco y eso es también otra cosa. Yo conozco mi realidad y yo podría conocer, digamos, realidades cercanas a mí, pero la realidad con mayúsculas, perdón, doctor Freud, ahí no lo sigo. Ahí sí, no es una cuestión que yo no le crea a usted, es una cuestión de que lo que me propone me parece imposible, me parece incluso hasta peligroso. Pero continuamos. Toda vez que la investigación analítica tropieza con la libido retirada en sus escondrijos, no puede menos que estallar un combate, ¿cierto? Todas las fuerzas que causaron la regresión de la libido se elevarán como unas resistencias, entre comillas, al trabajo, ¿cierto? Para conservar ese nuevo estado, ¿cierto? Les voy a poner una forma en la cual esto lo concibo. Yo tengo un ideal, yo. Yo quiero ser algo, quiero ser alguien, tengo una imagen a la cual yo quiero dirigirme. De mí para mí. Ajá. Y por supuesto, el principal obstáculo no es el doctor Freud, no fue mi analista, soy yo. Ujú. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, de esto, en mi análisis, pobre de mi analista, pobre. A pesar de que ella no fue un estorbo para mí, en el sentido personal, la hice pagar. Y la hice pagar por revelarme eso, que, por muy lógico que suene, mi vida está en mis manos y que son mis represiones, mis resistencias, las que me impiden que mi vida sea lo que yo quiero que sea. Yo. Hay una canción, no me acuerdo, se llama Pink, creo que el artista que la cantaba, que tiene una letra que dice, soy mi peor enemigo. A veces sí, a veces sí, a veces me saboteo, a veces me resisto. Ajá. Y por supuesto, cuando me doy cuenta de eso, que es una realidad muy dolorosa, me desquito con quien me la revela. Me desquito con aquella persona que me lo sacó a relucir. Caray, es verdad. Pues usted va a pagar por el hecho de que yo no me permita salir adelante usted.
¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana, no solo del análisis, sino del amor. Lo he dicho con otras palabras a gente que también me ha vuelto a ver feo. Como hijos somos ingratos. Y por supuesto, esta es una palabra que hay gente que no tolera, pero es cierto. No solo los padres nos dan la vida, sino nos dan mucho más que la vida. Y no lo apreciamos. Y no quiero ponerme ahorita melancólico, pero realidad objetiva. Continuamos con el texto, ¿vale? En efecto, si la introversión o regresión de la libido no se hubiera justificado por una determinada relación con el mundo exterior, en los términos más universales, por la frustración de la satisfacción, nota 7, pero continuamos, más aún, si no hubiera sido acorde al fin en ese instante, no habría podido producirse en modo alguno. Me he perdido un poquito por tanto comentario que yo mismo he estado introduciendo. Toda vez que la investigación analítica tropieza con una libido retirada en sus escondrijos, es decir, acorraladita, sí, hecha bolitas la libido en un rincón, no puede menos que estallar un combate. Todas las fuerzas que causaron la regresión de la libido se elevarán como unas resistencias al trabajo para conservar ese nuevo estado. En efecto, si la introversión o regresión de la libido no se hubiera justificado por una determinada relación con el mundo exterior, más aún, si no hubiera sido acorde al fin en ese instante, no había podido producirse en modo alguno. Es decir, nos regresamos lastimados de nuestra relación con el mundo, nos volvemos a ser niños. De hecho, este ejemplo me lo puso una doctora, no mi analista, una doctora con la que platiqué, con la que trabajé, cuando ella ya era doctora, ya era un adulto, creo que ya tenía hijos y creo que hasta nietos. Pero en una situación que por supuesto puede presentarse no solo en la vida de una doctora, sino en la vida de cualquier persona, la vida la quiso destruir, se fue a un rincón a chuparse el dedo. No lo digo en el sentido de que, ay, qué tonta, no, no, no. Entró en un estado de regresión, se hizo niña, digo, no físicamente, pero a llorar. ¿Me explico? Es posible. Estoy poniéndoles un ejemplo. Dicho también que les acabo de repetir hace unos momentos, todos tenemos regresiones al momento de soñar porque podemos tomar lo que la vida nos da y vivirlo como niños, nosotros. Es que lo psíquico es así, es que lo psíquico, parte, digamos, de la ética del psicoanálisis, es considerar a lo infantil como algo precioso de nuestra vida, nuestra propia infancia como parte de los recursos que tenemos a la mano para hacer frente a la vida, lo infantil. Lo infantil, en modo alguno en psicoanálisis, se le puede señalar como lo peor de nosotros. A veces es ejemplo de mucha crueldad, ciertamente, pero también durante la infancia es donde más podemos gozar de una alegría, de un entusiasmo, de una capacidad para abrazar al mundo que nos hace falta siendo adultos. Nota a pie de página número 7. Se hallará un examen más completo de esto en el texto sobre los tipos de contracción de neurosis. Debe estar en este mismo volumen. Regresando aquí al texto, eh, empero, las resistencias de este origen no son las únicas, ni siquiera las más poderosas.
La libido, disponible para la personalidad, había estado siempre bajo la atracción de los complejos inconscientes, mejor dicho, de las partes de esos complejos que pertenecían a lo inconsciente, y cayó en la regresión por haberse relajado la atracción de la realidad. Para liberarla, es preciso ahora vencer esa atracción de lo inconsciente. Vale decir, cancelar la represión como esfuerzo de desalojo de las pulsiones inconscientes y de sus producciones. Represión constituida desde entonces en el interior del individuo. Esto da por resultado la parte con mucho más grandiosa de la resistencia, que hartas veces hace subsistir la enfermedad, aunque el extrañamiento respecto de la realidad haya vuelto a perder su temporario fundamento. El análisis tiene que librar combate con las resistencias de ambas fuentes, perdón. La resistencia acompaña todos los pasos del tratamiento, cada ocurrencia singular, cada acto del paciente. Tiene que tomar en cuenta la resistencia. Se constituye como un compromiso entre las fuerzas cuya meta es la salud y aquellas ya mencionadas que las contrarían. Pues bien, si se persigue un complejo patógeno desde su subrogación en lo consciente, subrogación es sustituto, ajá, llamativa como síntoma o bien totalmente inadvertida, hasta su raíz en lo inconsciente. Enseguida se entrará en una región donde la resistencia se hace valer con tanta nitidez que la ocurrencia siguiente no puede menos que dar razón de ella y aparecer como un compromiso entre sus requerimientos y los del trabajo de investigación. En este punto, según lo atestigua la experiencia, sobreviene la transferencia. Si algo del material del complejo, o sea, de su contenido, es apropiado para ser transferido sobre la persona del médico o del analista, esa transferencia se produce, da por resultado la ocurrencia inmediata y se anuncia mediante los indicios de una resistencia, por ejemplo, mediante una detención de las ocurrencias. De esta experiencia inferimos que la idea transferencial ha irrumpido hasta la conciencia a expensas de todas las otras posibilidades, perdón, de ocurrencia, porque presta acatamiento también a la resistencia. Un proceso así se repite innumerables veces en la trayectoria de un análisis. Siempre que uno se aproxima a un complejo patógeno, primero se adelanta hasta la transferencia la parte del complejo susceptible de ser transferida y es defendida con la máxima intensidad. Nota número 8, ahora sí la leo, la nota 8. De lo cual, empero, no es lícito inferir en general una particular significatividad o importancia patógena del elemento escogido para la resistencia transferencial. Si en el curso de una batalla se lucha con particular encarnizamiento por la posesión de cierta iglesita o de una sola granja, no se debe suponer que la iglesia sea un santuario nacional, ni que la casa esconda el tesoro del ejército. El valor de los objetos puede ser meramente táctico y puede tener vigencia para una batalla sola. Oh, dice Strachey en la nota 8, acerca de la resistencia transferencial, véase también el texto sobre la iniciación del tratamiento. Continuamos con el texto principal. Vencida aquella parte, los otros ingredientes del complejo ofrecen ya pocas dificultades. Mientras más se prolongue la cura analítica y con más nitidez haya discernido el enfermo que unas meras desfiguraciones del material patógeno no protegen a éste de ser puesto en descubierto, tanto más consecuente se mostrará en valerse de una modalidad de desfiguración que, manifiestamente, le ofrece las máximas ventajas, la desfiguración por transferencia. Estas constelaciones se van encaminando hacia una situación en que todos los conflictos tienen que librarse en definitiva en el terreno de la transferencia. Así, en la cura analítica la transferencia se nos aparece siempre en un primer momento solo como el arma más poderosa de la resistencia, y tenemos derecho a concluir que la intensidad y tenacidad de aquella son un efecto y una expresión de esta. El mecanismo de la transferencia se averigua, sin duda,
reconduciéndolo a la fronte de la libido que ha permanecido en posesión de imagos infantiles. Pero el esclarecimiento de su papel en la cura, solo si uno penetra en los vínculos con la resistencia, en sus vínculos con la resistencia. Esto me llamó la atención. El mecanismo de la transferencia se averigua, sin duda, reconduciéndolo a la fronte de la libido que ha permanecido en posesión de imagos infantiles. Pero el esclarecimiento de su papel en la cura, solo si uno penetra el esclarecimiento del papel del mecanismo de la transferencia en la cura, solo se va a aclarar si uno penetra en sus vínculos con la resistencia. Estoy acomodando el texto, le soy sincero. Ajá. ¿A qué debe la transferencia el servir tan excelentemente como medio de la resistencia? Se creería que no es difícil la respuesta. Es claro que se vuelve muy difícil confesar una moción de deseo prohibida ante la misma persona sobre quien esa moción recae. Este constreñimiento da lugar a situaciones que parecen casi inviables en la realidad. Ahora bien, esa es la meta que quiere alcanzar el analizado cuando hace coincidir el objeto de sus mociones de sentimiento con el médico. Sin embargo, una reflexión más ceñida muestra que esa aparente ganancia no puede proporcionarnos la solución del problema. Es que, por otra parte, un vínculo de apego tierno, devoto, puede salvar todas las dificultades de la confesión. En circunstancias reales análogas suele decirse, ante ti no me avergüenzo, puedo decírtelo todo. Entonces, la transferencia sobre el médico podría igualmente servir para facilitar la confesión, y uno no comprende por qué la obstaculizan. La respuesta a esta pregunta planteada aquí repetidas veces no se obtendrá mediante ulterior reflexión, sino que es dada por la experiencia que uno hace en la cura a raíz de la indagación de las particulares resistencias transferenciales. Al fin uno cae en la cuenta de que no puede comprender el empleo de la transferencia como resistencia mientras piense en una transferencia, entre comillas, a secas. Es preciso decidirse a separar una transferencia positiva de una negativa, ambas entre comillas, ¿vale? La transferencia de sentimientos tiernos de la de sentimientos hostiles y tratar por separado ambas variedades de transferencia sobre el médico. Y la positiva, a su vez, se descompone en la de sentimientos amistosos o tiernos que son susceptibles de conciencia y la de sus prosecuciones en lo inconsciente. De estos últimos, el análisis demuestra que de manera regular se remontan a fuentes eróticas, de suerte que se nos impone esta intelección. Todos nuestros vínculos de sentimiento, simpatía, amistad, confianza y similares que valorizamos en la vida se enlazan genéticamente con la sexualidad y se han desarrollado por debilitamiento de la meta sexual a partir de unos apetitos puramente sexuales, por más puros y no sensuales que se presenten ellos ante nuestra autopercepción consciente. En el origen solo tuvimos noticia de objetos sexuales, y el psicoanálisis nos muestra que las personas de nuestra realidad objetiva, meramente estimadas o admiradas, pueden seguir siendo objetos sexuales para lo inconsciente en nosotros. La solución del enigma es, pues, es entonces que la transferencia sobre el médico solo resulta apropiada como resistencia dentro de la cura cuando es una transferencia negativa o una positiva de emociones eróticas reprimidas. Cuando nosotros cancelamos, entre comillas, la transferencia, haciéndola consciente, solo hacemos desasirse de la persona del médico esos dos componentes del acto del sentimiento. En cuanto al otro componente susceptible de conciencia y no chocante, subsiste, y si es en el psicoanálisis, al igual que los otros métodos de tratamiento, el portador del éxito. En esa medida confesamos sin ambages que los resultados del psicoanálisis se basaron en una sugestión. Solo que por sugestión es preciso comprender lo que Confer en sí, en 1909,
hemos descubierto ahí. El influjo sobre un ser humano por medio de los fenómenos transferenciales posibles con él. Yo lo enfatizo, posibles. Velamos por la autonomía última del enfermo, aprovechando la sugestión para hacerle cumplir un trabajo psíquico que tiene por consecuencia necesaria una mejoría duradera de su situación psíquica. Puede preguntarse aún por qué los fenómenos de la resistencia transferencial salen a la luz solo en el psicoanálisis y no en un tratamiento indiferente, por ejemplo, en institutos de internación. La respuesta reza: también allí se muestran, solo que es preciso apreciarlos como tales. Y el estallido de la transferencia negativa es incluso harto frecuente en ellos. El enfermo abandona el sanatorio sin experimentar cambios o aún desmejorado tan pronto cae bajo el imperio de la transferencia negativa. Y si en los institutos de la transferencia erótica no es tan inhibitoria, se debe a que en ellos, como en la vida ordinaria, se la esconde en lugar de ponerla en descubierto, pero se exterioriza con toda nitidez como resistencia contra la curación, no por cierto expulsando del instituto a los enfermos, al contrario, los retiene ahí, sino manteniéndolos alejados de la vida. En efecto, para la curación, poco importa que el enfermo venza dentro del sanatorio esta o esta otra angustia o inhibición. Lo que interesa es que también en la realidad objetiva de su vida se libre de ellas. La transferencia. Perdón, es que miren, aquí acabo de caer en cuenta de algo. Le reclamé al doctor Freud que él no es el dueño y el administrador de la realidad objetiva, pero ciertamente nos permite aquí notar una consideración por la cual ciertamente el doctor Freud sigue siendo básicamente inmovible de todo programa de estudios de psicología. Se habla, al menos esto ocurrió en mi formación profesional como psicólogo, el psicoanálisis como un lastre hacia la psicología científica, y aún así es un lastre que no puede dejarse atrás. En este comentario que el doctor Freud acaba de hacer, lo voy a traducir con otras palabras. El tratamiento hospitalario lastima en el momento en el cual no se le está proveyendo al enfermo de un herramientas frente a su realidad objetiva. Y eso es tremendamente cierto, tremendamente, profundamente cierto. Si bien sostengo que el doctor Freud no posee la realidad objetiva, sí tuvo una perspectiva muy clara de las limitaciones que se les hace a los tratamientos de enfermos mentales de su época. Regresamos al texto. La transferencia negativa merecería un estudio en profundidad. Pero es que también, hablando de transferencia negativa, estamos hablando de un fenómeno que contesta muchas de nuestras preguntas, de nuestros cuestionamientos al respecto, tanto de la conducta amorosa como de lo que hacemos con el odio. Transferencia negativa. La transferencia negativa merecería un estudio en profundidad, porque no puede dedicársele en el marco de estas elucidaciones. En las formas curables de psiconeurosis se encuentra junto a la transferencia tierna, a menudo dirigida de manera simultánea sobre la misma persona. Para ese estado de cosas, Bleuler ha acuñado la acertada expresión de, entre comillas, ambivalencia. Una ambivalencia así de los sentimientos parece ser normal hasta cierto punto, pero en un grado más alto de ella es sin duda una marca particular de las personas neuróticas. El temprano, entre comillas, divorcio de los pares, de opuestos pares, no padres, no es con D, pares es del par, de dos. Ajá. El divorcio de los opuestos. Estoy eliminando pares. Ajá. Parece ser característico de la vida pulsional en la neurosis obsesiva y constituir una de las condiciones constitucionales, valga la redundancia. Antes de continuar, divorcio de pares de opuestos, nota número 10. Me salté la 9, pero voy a continuar, ¿vale? La 10 dice,
Strachey, la organización de las pulsiones en pares de opuestos fue señalada por Freud en tres ensayos de teoría sexual, volumen 7, páginas 145, 151 y 152, y más tarde en el texto Pulsiones y destino de pulsión, volumen 14. Continúa la nota. Ponderó su importancia para la neurosis obsesiva en el historial clínico del hombre de las ratas. Volumen 10, páginas 185 y siguientes. Ajá. Eh, la nota número 9 al respecto de Bleuler y su expresión ambivalencia. Bleuler, 1911, véase la alocución sobre ambivalencia pronunciada por él en Berna, en 1910, de la que se informa en el Central Blatt für Psychoanalyse, volumen 1, página 266. Stickel había propuesto para el mismo fenómeno el término bipolaridad. Miren, continúa la nota 9, dice Strachey, parece ser esta la primera vez en que Freud menciona la palabra ambivalencia, utilizada por él ocasionalmente en un sentido distinto que el de Bleuler, para describir la presencia simultánea de emociones activas y pasivas. Ya no está hablando de amor y de odio, ¿o sí? No lo sé. Dice la nota, finaliza la nota 9. Véase nota mía, es decir, Strachey, en Pulsiones y destinos de pulsión, volumen 14. Regresando al texto principal. Mm, la ambivalencia de las orientaciones del sentimiento es en lo que mejor nos explica la aptitud de los neuróticos para poner sus transferencias al servicio de la resistencia, donde la capacidad de transferir se ha vuelto en lo esencial negativa, como es en el caso de los paranoicos, cesa también la posibilidad de influir y de curar. Con todas las consideraciones que llevamos hechas, solo hemos apreciado una parte del fenómeno transferencial. Debemos prestar atención a otro aspecto del mismo asunto, quien haya recogido la impresión correcta sobre cómo el analizado es expulsado de sus vínculos objetivos. Real, entre paréntesis real, vínculos objetivos, con el médico, tan pronto cae bajo el imperio de una vasta resistencia transferencial, como luego se arroja la libertad de descuidar la regla fundamental del análisis, según la cual uno debe comunicar sin previa crítica todo cuanto le venga a la mente, como olvida los designios con los que entró en el tratamiento, y como ahora le resultan indiferentes unos nexos lógicos y razonamientos que poco antes le habrían hecho la mayor impresión. Esa persona, decimos, sentirá la necesidad de explicarse aquella impresión por otros factores, además de los ya consignados. Y de hecho, esos otros factores no son remotos. Resultan también ellos de la situación psicológica en que la cura ha puesto al analizado. Antes de continuar, la nota 11 es la regla fundamental del psicoanálisis, ¿vale? Dice Strachey en la nota 11, es esta una de las primeras menciones de la frase, que había aparecido ya en la tercera de las 5 conferencias sobre psicoanálisis. Véase volumen 11. Desde luego, la idea es de antigua data, se la expresa verbigracia en la interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 101 y 102, en términos bastante idénticos en el texto sobre la iniciación del tratamiento, donde Freud examina la cuestión en una larga nota al pie. Véase también el método psicoanalítico de Freud del volumen 7. Tenemos todos menos la iniciación del tratamiento, ¿vale? Eso ya no está tan lejos de leer, de que la abordemos. Regreso al texto principal, esa era la nota 11. En la pesquisa de la libido extraviada de lo consciente, uno ha penetrado en el ámbito de lo inconsciente, y las reacciones que uno obtiene hacen salir a la luz muchos caracteres de los procesos inconscientes, tal como de ellos tenemos noticia por el estudio de los sueños. Las mociones inconscientes no quieren ser recordadas, como la cura lo desea, sino que aspiran a reproducirse en consonancia con la atemporalidad y la capacidad de alucinación de lo inconsciente. Nota número 12. Dice Strachey, esto se aclarece en un trabajo, aclarece en un trabajo posterior. Veas el texto, recordar, repetir y reelaborar. Está un poco más adelante, pero todavía nos falta. Miren, ya estamos por terminar este texto, estamos a un párrafo.
Al igual que en el sueño, el enfermo atribuye condición presente y realidad objetiva a los resultados del despertar de sus mociones inconscientes. Quiere actuar del alemán agieren, agieren. Quiere actuar sus pasiones sin atender a la situación objetiva o real. El médico quiere constreñirlo a insertar esas mociones de sentimiento en la trama del tratamiento y en la de su biografía, subordinarlas al abordaje cognitivo y discernirlas por su valor psíquico. Esta lucha entre médico y paciente, entre intelecto y vida pulsional, entre discernir y querer actuar, se desenvuelve casi exclusivamente en torno de los fenómenos transferenciales. Es en este campo donde debe obtenerse la victoria cuya expresión será sanar duraderamente de la neurosis. Es innegable que dominar los fenómenos de la transferencia depara al psicoanalista las mayores dificultades. Pero no se debe olvidar que justamente ellos nos brindan el inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes. Pues, en definitiva, nadie puede ser ajusticiado in absencia o in effigie. ¿Qué quiere decir? Nadie puede ser ajusticiado. Perdón, pero pinche Freud, in absentia o in effigie, en ausencia o en figura. Ahorita estoy tratando de aproximarme, no viene la maldita traducción. Nadie puede ser ajusticiado, es decir, no vamos a matar a nadie que no está. In effigie, no sé qué quiere decir eso. Eso sí lo voy a buscar ahorita, permítanme. Aquí sí lo maldigo, doctor Freud, porque no tenía por qué complicarse de esta manera. In effigie. In efigie. Una expresión latina, latina. Vamos. Que significa en o como una imagen. Este giro se utilizó en la historia jurídica en el siguiente sentido. Las ejecuciones, en las que el perpetrador fue efímero, se llevaron a cabo simbólicamente en su retrato. Ser colgado o quemado en efigie era una ejecución judicial en la cual el retrato del criminal ausente fue colgado o quemado al gibbet, al gibbet. Ok, pero entonces, ¿a qué se refiere usted, doctor Freud? Nadie puede ser ajusticiado in absentia cuando no está o en efigie, pero sí se puede en efigie e incluso ajusticiado in absentia en su ausencia. Ya no sé qué quiere decir, doctor Freud. In absentia. Miren, qué curioso. Busqué in absentia, en ausencia o en imagen. Y el segundo link que me muestra Google es la EOL, la escuela lacaniana en Argentina. Y viene justamente acerca del tratamiento psicoanalítico de la repetición. EOL, ¿qué quiere decir EOL? Escuela de Orientación Lacaniana, sí. No me acordaba que era la O. Pero bueno, y por supuesto, finalizamos con esto el texto. Yo medio despeinado, un poco acalorado, y mi perrito
al parecer resignado, que ya se hace noche y cree que nos vamos a dormir, pero lo voy a sacar a pasear. Una vez más, sirve de que me compro un pan o algo así para cenar. ¡Wow! Mm, Después de maldecir la cultura, enorme cultura del doctor Freud que nos presume. En serio, a veces uno se siente un poquito burlado por el doctor Freud, pero la experiencia nos enseña que incluso las intenciones más oscuras se suelen aclarar. Y eso es una lección que al menos el psicoanálisis me dejó y que comparto con ustedes, ¿por qué no? Vamos a finalizar aquí. Luego continuaremos con el tercer texto que tiene por título Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Que recordemos, en aquellos tiempos solo los médicos llevaban a cabo el psicoanálisis. Ahorita ya no. Pues bien, por el momento, bástenos. Nos estamos viendo para la próxima lectura. Yo me voy a descansar y a comer rico. Nos vemos.